Buenas tardes, en este vídeo vamos a ver cómo realizar la representación gráfica de esta función racional. Vamos a ver, para la representación gráfica vamos a seguir unos pasos como son calcular el dominio, punto de corte, simetría, asíntota, crecimiento, decrecimiento y concavidad y convexidad, básicamente. Bueno, pues empezamos por el primer punto, que sería dominio. Aquí en este caso tenemos una función racional y recordaros que las funciones racionales están definidas para todos los puntos excepto donde se anula el denominador. Pues vamos a ver dónde se anula el denominador. Pues tenemos 2 menos x igual a 0, total que 2 igual a x. Luego el punto donde se anula el denominador es en 2. Luego el dominio serán todos los números excepto el 2. Ese punto ya veremos después que tiene que ver con la asíntota vertical de la función. Segundo, punto de corte con los ejes. Bien, pues aquí comentaros, con el eje x, la y, cuando la función corta el eje x, la y vale 0. Pues simplemente donde tenemos y, que en este caso es f de x, lo sustituimos por 0. Y nos queda 0 igual a x cuadrado partido 2 menos x. Este factor lo pasamos aquí multiplicando y por tanto nos queda 0 por 2 menos x igual a x cuadrado. Es claro que 0 por 2 menos x es 0. En suma nos queda que x cuadrado igual a 0, tomando la raíz, total que x vale 0. Luego el punto de corte con el eje x va a ser el 0, 0. De hecho, este va a ser el único punto de corte que tiene la función con los ejes, porque automáticamente aquí, al tener que y vale 0, cuando la y vale 0, la x vale 0. Pero por si no lo veis claro, podríais hacerlo, no obstante, hacer punto de corte con el eje y. Con el eje y, recordad que la que vale 0 es la x. Si sustituyo la función donde pone x por 0, pues nos queda que f de 0 es igual a 0 al cuadrado partido 2 menos 0, es decir, 0 partido 2, que es 0. Luego el punto de corte con el eje y sería el 0, 0 que ya tenemos. Bueno, es importante que estos puntos que ya vamos obteniendo, pues ir colocándolos en la gráfica. En nuestro caso solamente tenemos el punto 0, 0. Pues nos venimos a nuestra gráfica y colocamos el punto 0, 0. Y por tanto colocamos nuestro punto 0, 0, que lo tendríamos aquí, justo en donde se cortan los dos ejes coordenados. Bueno, pues seguimos con los pasos para la representación gráfica. Ya tenemos el dominio, punto de corte con los ejes, y ahora vamos a ver la simetría de la función. Segundo, simetría. Recordamos que nuestra función es f de x igual x cuadrado partido 2 menos x. Bien, una función puede ser simétrica respecto del eje y o respecto del origen de coordenadas. Esta en concreto no va a ser simétrica ni respecto del eje y ni del origen de coordenadas por lo siguiente. Para que sea simétrica respecto del eje y solamente nos tendrían que aparecer grados pares, que no es el caso nuestro. Y para que fuera simétrica respecto al origen de coordenadas tendrían que aparecer grados impares, que tampoco es el caso. No obstante, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo simplemente con el eje y. Simetría con el eje y. Con el eje y tiene que pasar que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Pues simplemente calculamos f de menos x
y vemos si la expresión es igual que la f de x. Calcular f de menos x es simplemente sustituir donde aparece x por menos x. Por tanto, nos queda menos x al cuadrado partido 2 menos x. Menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y aquí nos quedaría 2 más x. Si os dais cuenta, esto es distinto de la función f de x, que es x cuadrado menos 2 menos x. Por tanto, no es simétrica respecto al eje y. De igual forma se razona respecto al origen de coordenadas. Bueno, vamos a pasar ahora a calcular la asíntota de la función. Bien, pues nos venimos. Cuarto, asíntotas. Bien, asíntota vertical. Cuando tenemos un polinomio, las asíntotas verticales son donde se anulan el denominador. En nuestro caso, la función se anula en 2 menos x, 2 menos x igual a 0, y total, donde se anula es en x igual a 2. Luego esta va a ser nuestra asíntota vertical. Y ahora nos interesa estudiar los límites laterales para ver la función por donde se acerca a la izquierda de 2 y a la derecha de 2. Pues por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función x cuadrado partido 2 menos x. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, estoy cogiendo números, por ejemplo, como 1,99, 1,999, entonces fijaros lo que ocurre. Si yo tengo el número 1,99 y lo elevo al cuadrado, se ve que esa expresión nos va a salir positiva. Y si hacemos la diferencia de 2 menos 1,99 como 1,99 más pequeño que 2, esto de aquí también va a ser positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este límite pues va a valer más infinito. Bueno, disculpa, antes se me ha olvidado para que cuando estudiamos el límite en general, ¿no? Si hacemos el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado partido 2 menos x, si sustituimos x por 2 nos queda 4 partido 0. Y este 4 partido 0 puede ser más infinito o menos infinito, que por ese motivo es por lo que analizamos los límites laterales, para ver qué pasa por la izquierda y por la derecha. Luego ya vemos que por la izquierda la función tiende a más infinito. Vamos a ver ahora qué ocurre por la derecha. Bueno, pues el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x cuadrado partido 2 menos x, ahora fijaros, tenemos el 2 y me acerco, por ejemplo, con 2,1, 2,01, etcétera, ¿no? Cada vez más cerca del 2. Pues si nos fijamos, por ejemplo, en 2,01 y yo lo elevo al cuadrado, pues está claro que ese número nos va a salir un número positivo. Pero ahora fijaros, cuando yo haga la diferencia de 2 menos 2,01 me va a salir menos 0,1. Es decir, que aquí lo que obtenemos es un número negativo. Más por menos, menos. Luego, por la derecha va a tender a menos infinito. ¿Eso en qué se traduce en la gráfica? Bueno, pues vamos a verlo. Si nos vamos a nuestra gráfica, que la tenemos aquí, lo primero representamos la asíntota. Estamos aquí. Representamos nuestra asíntota que está en x igual a 2. Un segundillo que la cuadre, que no está... Esa sería nuestra asíntota.
vamos a ponerle intermitente y vamos a ponerle el color rojo. Y así como que estamos denotando que la función nunca va a tocar esa asíntota. Y los puntos, esos vamos a quitarlos. Pues hemos visto que el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda es más infinito. Pues eso significa que cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función va a salir por aquí. Y sin embargo, cuando x tiende a 2 por la derecha, tiende por aquí. Vale, pues seguimos con el estudio de la asíntota. Hemos visto la asíntota vertical y ahora vamos a ver la asíntota oblicua. Vale. Bueno, aquí comentaros. Esta función sí que va a tener una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque tenemos que el grado del numerador, es decir, en nuestro caso de x2, es 2. Y el grado del denominador es 2 menos x, que es 1. Entonces, la diferencia de grados entre uno y otro es 1. Pues siempre que haya una diferencia de grado 1 entre el numerador y el denominador, con el grado del numerador mayor que el del denominador, pues lo que vamos a tener es una asíntota oblicua. Y eso hace que no tengamos asíntota horizontal. Bien, es decir, este es nuestro P de X y este es nuestro Q de X. Y el grado de P es 2 y el grado de Q es 1. Como la diferencia es 1, vamos a tener una asíntota oblicua. Y os recuerdo cómo se calculaban la asíntota oblicua. La asíntota oblicua va a tener la expresión igual a mx más n y por tanto lo que nos interesa calcular es m y n. ¿Cómo se calculaban m y n? Pues lo vemos ahora mismo. M es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido x. Es decir, tenemos límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido 2 menos x partido x. Esto es un cociente de polinomios, aquí es como si tuviéramos uno, y para calcular el cociente, producto de extremos partido producto de medio en el denominador. Luego nos queda que eso es igual al límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado y 2 menos x por x son 2x menos x cuadrado. Este límite, si me quedo con lo de mayor grado, límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido menos x cuadrado, si os dais cuenta x cuadrado menos x cuadrado se va y lo que me va a quedar es menos 1. Pues ya tenemos que m es igual a menos 1. Para calcular n, os recuerdo, n se calculaba como el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. Total, que tendremos límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido 2 menos x menos x. Total, que va a ser más x. Bien, si estudiamos el límite de esta suma, vemos que esto tiende a menos infinito, porque cuando me quedo con los mayores grados tengo x cuadrado menos x, sale menos infinito y esto es más infinito. Luego obtenemos una indeterminación de menos infinito más infinito. Indeterminación. Luego, para hallar el límite, lo que vamos a tener que hacer es hacer la suma algebraica de estos dos, de esta fracción algebraica y este monomio, y después ya calculamos el límite. Bueno, pues lo hacemos. Hacemos primero la operación, nos queda entonces n será igual al límite cuando x tiende a más infinito
mínimo común múltiplo es 2 menos x, nos quedará x cuadrado más x por 2 menos x. Operando esto nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 2x menos x cuadrado partido 2 menos x. Vale, x cuadrado y x cuadrado se nos van. Nos queda por tanto el límite cuando x tiende a más infinito de 2x partido 2 menos x. Nos quedamos con los de mayor grado, límite cuando x tiende a más infinito de 2x partido menos x. Suprimimos la x y está claro que el límite es menos 2. Luego n es menos 2 y os recuerdo que m es igual a menos 1. Y como la expresión de la asíntota oblicua es igual a mx más n, pues tendremos que y es igual la asíntota oblicua y es igual a menos x menos 2. Bueno, pues es interesante que representemos esta función también en los ejes de coordenadas. Nos vamos a representarla. Bien, si la función es menos x igual a menos x menos 2, significa que corta el eje y en el punto menos 2. Y como es menos x, significa la pendiente es menos 1. Entonces significa que por uno que me muevo a la derecha, muevo 1 en la y. Total, que nos queda que el otro punto sería ese. Y la recta sería esta de aquí. Yo lo he expresado de esta forma, pero bueno, otra forma es simplemente que si tenéis la recta igual a menos x menos 2, hacéis una tabla de valores y os van a salir esos puntos. Como antes, como es una asíntota, voy a representar la recta de forma con líneas intermitentes y en color rojo también. Bien, los puntos F y G los quito porque no son en concreto de la ecuación. Vale, antes no lo he comentado y lo voy a hacer por si lo he dado por hecho, que qué pasaría con las asíntotas horizontales. Hemos visto la oblicua. He dado por hecho que la que tenía es horizontal, oblicua y vertical. Bueno, pues lo veo un segundillo. Asíntota horizontal. ¿Una función tiene una asíntota horizontal? Sí, cuando el límite, cuando x tiende a infinito de f de x, me sale un número en concreto. Pero fijaros, el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado partido 2 menos x, como me tengo que quedar con el mayor grado, será x cuadrado partido menos x. Total, que nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de menos x. Y esto vale menos infinito. Entonces, al no salirme un número concreto, por eso no tiene una asíntota. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al siguiente paso. Sería crecimiento y decrecimiento, el quinto paso. Vamos a ver en qué intervalo las funciones crece y decrece. Luego, quinto, crecimiento y decrecimiento. Vale, para estudiar crecimiento y decrecimiento tenemos que hacer la primera derivada de la función. Como nuestra función es x cuadrado partido 2 menos x, pues si hacemos nuestra primera derivada de la función, tenemos que f' de x será igual el denominador al cuadrado por la derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin
derivar por la derivada del denominador, que es menos 1. Total, operando nos queda 4x menos 2x cuadrado más x cuadrado partido 2 menos x al cuadrado. Simplificando nos queda 4x menos x cuadrado partido 2 menos x al cuadrado. Vale, lo primero que vemos son los puntos críticos de la función. Los puntos críticos o puntos singulares son donde la función, la derivada de la función vale 0. Luego igualamos la derivada igual a 0. Está claro que cuando pasemos el denominador multiplicando el otro miembro, 2 menos x al cuadrado por 0 es 0. Por tanto, lo que nos queda que 4x menos x cuadrado igual a 0 y habría que resolver esta ecuación, que es incompleta. Sacando factor común x nos queda x por 4x menos x, 4 menos x igual a 0. Si el producto de dos factores es 0, es o porque x es 0 y ya tenemos una solución, o porque 4 menos x es 0, que de aquí sacamos que x vale 4. Bien, pues sabemos que la función, la primera derivada va a ser 0 en x igual a 0 y en x igual a 4. Y de hecho estos puntos son posibles máximos y mínimos, que para ello lo analizaremos con la segunda derivada, como ahora después lo veremos. En el resto de puntos, la función o va a ser positiva o negativa, porque en los únicos puntos donde vale 0 es aquí. Pues ahora lo que vamos a hacer es un estudio de los signos de la primera derivada. Entonces nos colocamos en la recta, colocamos los puntos que nos han salido, que son el 0 y el 4. Vale. Importante, si una función en algún punto no está definida, ese punto también hay que tomarlo. En nuestro caso la función no estaba definida en el 2. Pues lo colocamos aquí. Y ahora vamos a ver el signo, vamos a estudiar el signo de f'. Pues cogemos un punto, por ejemplo aquí, menos 1. Cogemos entre el 0 y el 2, podemos coger el 1. Entre el 2 y el 3, el 3. Y hacia adelante el 5. Vale, pues calculamos f' de menos 1 nos va a salir, fijaros, la f', la escribo aquí, f' es 4x menos x cuadrado partido 2 menos x al cuadrado. Si sustituyo por menos 1, nos va a salir menos 5 y abajo siempre va a haber un número positivo. Luego aquí la función es negativa. Si la función es negativa, os recuerdo que entonces la función significa que en ese tramo es decreciente. En 0,2 vamos a calcular la derivada de la función en 1. Y en 1 nos va a salir 3 en el numerador y abajo es positiva. Luego aquí la función va a crecer. Lo estudiamos ahora la derivada en el punto 3, que en el punto 3 nos sale 12 menos 9 y abajo positiva. Luego nos va a salir otra vez positiva. Aquí la función crece. Y en el punto 5, la primera derivada en el punto 5, pues nos va a salir 20 menos 25 y abajo siempre que es positiva, luego sale negativa.
Aquí la función es decreciente. Vale, pues fijaros, para adelantar, si a la izquierda de 0 la función decrece y a la derecha crece, aquí lo que va a tener es un mínimo local. Si a la izquierda de 4 la función crece y a la derecha decrece, aquí lo que va a tener es un máximo local. Pero vamos a comprobarlo con la segunda derivada. Bien, pues partiendo de f', f' de x es 4x menos x cuadrado partido 2 menos x al cuadrado. Total, que tenemos que hacer la segunda derivada de f de x. Para no alargar el proceso, si hacéis la segunda derivada y simplificáis, os va a salir 8 partido 2 menos x al cubo. Vale, pues ahora lo que os recuerdo, queremos confirmar que en x igual a 0 y en x igual a 4 hay un mínimo y un máximo local respectivamente. Bueno, pues en x igual a 0 sustituimos la segunda derivada x por el valor 0 y nos sale 8 partido 2 al cubo, total que sale 1, que es positivo. Luego en x igual a 0 hay un mínimo local. Y nos faltaría por hallar la segunda coordenada del punto. Pues para eso nos vamos a la función, os recuerdo, la función f nuestra era x cuadrado partido 2 menos x. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos x igual a 0 y nos saldrá el valor de la y. Pues tenemos f de 0 será 0 al cuadrado partido 2 menos 0, que sale 0. Luego el mínimo local lo tenemos en el punto 0, 0. Local. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo con el otro punto, con el x igual a 4. Lo ponemos aquí. X igual a 4, la segunda derivada evaluada en 4, pues será 8 partido 2 menos 4 al cubo, total que nos queda 8 partido menos 2 al cubo, nos queda 8 partido menos 8, que es menos 1. Como es negativo, ¿qué tenemos? Un máximo local. Para calcular la segunda coordenada del punto hacemos f de 4, que será igual a 4 al cuadrado partido 2 menos 4. Luego sale 16 partido menos 2, que es menos 8. Luego el máximo local estará en el punto 4 menos 8. Bueno, pues vamos a representar esos puntos, lo que nos ha salido ahora mismo en la gráfica. Y nos venimos a la función. Y nos ha salido, por un lado, nos ha salido el punto 0, 0, que ya lo tenemos marcado aquí, y después nos ha salido el punto 4 menos 8. Vale, pues el punto 4 menos 8 lo tenemos justo aquí. Bien, desplazando un poco la gráfica, esto va a significar que como ahí la función tiene un máximo, lo vamos a hacer ahora con lápiz, después lo quitamos aquí, va a ser esta forma, y aquí en este punto tiene un mínimo. Luego aquí será de esta forma. A ver. Bien. Es decir, aquí tiene esta forma, y aquí tendrá esta. ¿De acuerdo? Bien. Y además, si os acordáis, la función, bueno, eso lo vamos a describir ahora. Ya tenemos ahí los puntos. Nos vamos al crecimiento y decrecimiento.
se me ha olvidado recalcar, pero bueno, yo creo que está claro, que la función es decreciente desde menos infinito hasta 0 y desde 4 hasta más infinito. Y la función es creciente de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Bien, pues ya por último nos faltaría por hallar los intervalos de concavidad y convexidad. Y ya terminaríamos. Luego el punto 6. Concavidad y convexidad. Bien. Para ello, lo que necesitamos analizar es ver dónde la segunda derivada de la función es 0. Entonces os recuerdo, como f segunda de x es igual a 8 partido 2 menos x al cubo, esta derivada nunca va a ser 0, porque 8 partido 2 menos x al cubo igual a 0. Si pasamos este factor multiplicando aquí, nos queda que 8 igual a 0, y esto es una contradicción. Luego, para estudiar el signo de la concavidad y convexidad, igual que hacíamos en el crecimiento y decrecimiento, solamente vamos a tener, como aquí no nos salen puntos, pero sí vamos a tener en consideración el punto donde la función no está definida. Y la función, os recuerdo que no está definida en 2, que es donde hay una asíntota. Bueno, pues entonces cogemos un punto a la izquierda del 2 y un punto a la derecha del 2 para estudiar el signo de la segunda derivada. Pues por ejemplo, f segunda de 0, si sustituimos aquí, pues nos va a salir 8 partido 2 al cubo, que obviamente es positiva, y si la función es positiva, la función ahí va a ser convexa. Y si calculamos la segunda derivada en el 3, nos va a salir 8 partido 2 menos 3 al cubo, es decir, nos va a salir 8 menos 1 al cubo, va a salir negativa. Y si la función negativa, allí va a ser cóncava. Bueno, ya pues básicamente podemos dibujar la función. Termina de dibujarla. Entonces, si nos vamos a la gráfica, estamos aquí. Si nos venimos aquí a la gráfica, bien. Vale. La función, recuerdo, lo que tenemos puesto en la función decrece desde menos infinito. Ahora después la movemos. La función decrece desde menos infinito hasta el 0. Es decir, la función va a ser algo por aquí, así. Ahora después lo... Y crece desde el 0 al 2. Y aquí os recuerdo, que ahora lo veréis, que se acercaba una cosita así. ¿Lo veis o no? Así como algo así. Ahora después ya la esbozamos bien. Y después se acercaba por este lado de la asíntota por aquí. Es decir, que la función hará así, porque la función de hecho crecía desde el 2 al 4 y decrece del 4 más infinito. Entonces se tiene que acercar a la asíntota. Esto es básicamente la forma de la función. Aprovechando que tenemos el programa de GeoGebra, vamos a introducir la fórmula, la función en concreto, que es x cuadrado dividido entre 2 menos x. Y ya nos sale la función. Lo único que voy a hacer para que se quede limpia la función, vamos a borrar el trazo que habíamos hecho antes. Lo hacemos también con la parte de abajo.
A ver, he borrado de más. A ver, borramos. Borramos esta parte de aquí. Bien. Y ahora simplemente se nos ha ido la función, pero bueno, la introducimos de nuevo. La introducimos de nuevo, que era x2 dividido entre 2 menos x. Y ya tenemos ahí gráficamente la función. Si la alejamos un poco, tendríamos la representación gráfica de la función. Se podría afinar un poco más la representación gráfica con una tabla de valores y, por ejemplo, si lo podéis comprobar cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale menos 2 y vale 1, y así la concretáis un poco más. Bueno, espero que os haya sido útil.